Buenos días, Egunon. Vamos a dar comienzo a esta comisión de educación que tiene hoy 2 puntos. El primero es la comparecencia a instancia de la Junta de Portavoces del presidente del Consejo Escolar de Navarra para exponer el informe del Sistema Educativo de Navarra. Y contamos con la presencia del señor Manuel Martín. Muchas gracias. Y daremos el turno de palabra. Tiene un tiempo de unos 15, como mucho 20 minutos. Y adelante, señor Martín. Buenos días, Egunon. Bueno, pues un placer y sobre todo muchas gracias por siempre, por el recibimiento tan cariñoso que hacéis al Consejo Escolar siempre en esta sala, ¿no? Bueno, yo voy a presentaros de la misma manera que ya lo hicimos el curso pasado, el informe educativo basado un poco dijéramos, en el informe ejecutivo, que yo creo que ahí esta es una herramienta que, de alguna manera, en cuanto metemos el dato, nos da las fortalezas, las debilidades y, por lo tanto, y luego también las áreas de mejora con las tendencias, ¿no? Voy a ser lo más breve posible y claro, y lo voy a intentar, para que también esto sea ameno y tengamos luego un debate rico y... Bien, en principio, pues aquí veis un poco el plan de trabajo del Consejo Escolar, que no voy a extenderme mucho, que ya lo conocéis de por sí. Bien, quisiera hacer de todo que lo tenéis también en la web, con lo cual lo podéis ojear, poner el foco en en el Pacto Social por la Educación que ya presenté aquí el curso pasado y que de alguna manera yo creo que ya tendréis el ejemplar, espero, y si no, pues comentarme para que os lo haga llegar, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues en las jornadas que recientemente aún quedan los aromas de la última sobre la jornada escolar, que yo creo que habéis sido conscientes y la habéis ojeado, ¿no? Una de las funciones, lógicamente, es precisamente por la que estamos aquí, es decir, el informe educativo de Navarra. Este informe, como ya conocéis del año pasado, lo vamos a basar en el informe ejecutivo, que es quien, como he dicho antes, nos da la mejor posibilidad de evaluación, ¿no? Tenemos 3 grupos de indicadores, como veis ahí: indicadores de escolarización y entorno educativo, indicadores de financiación educativa e indicadores de resultados educativos. En total hay 18 indicadores, no voy a extenderme en cada grupo, los tenéis, ya son conocidos, pero sí que con los datos pasamos un poco a ver las debilidades y las fortalezas de nuestro sistema y cómo estamos en este momento. Quiero comentaros que vais a ver algunas gráficas en las cuales veréis el dato del momento y el dato comparativo del curso anterior y la tendencia. Cuando hablo de la tendencia y hablo de una tendencia positiva, es que hablo de una tendencia de 5 cursos con el dato mejorando. Si en alguno de los cursos, sobre todo en el último, muestra una tendencia a la baja, pues evidentemente esa flecha será roja. Y cuando hablo de la tendencia, hablo de en la comparativa tendremos nuestra comparativa propia, la comparativa con las autonomías y la comparativa internacional. La tendencia siempre es con la comparativa nuestra propia, ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver las debilidades del sistema educativo. Como veis, a la derecha tenemos las flechas que no son un acto gráfico, sino por adornar, sino que es la que nos muestra la tendencia. Tenemos la tasa de escolarización infantil de 0 a 2 años como, dijéramos, punto débil también, y con tendencia mala. Seguimos con la tendencia... Ahí veis los números. Estos son números actualizados que todavía no están en la web porque están mandados y rápidamente estarán, pero bueno, sí que son
Ya veis ahí las medias, 2,5 es la media nuestra, la media nacional es 34,9% y el País Vasco tiene un 49,1%. Incluso el curso anterior, aquí a la derecha, os he puesto, en algunos casos veréis en verde y otros casos veréis en rojo. Cuando está en verde quiere decir que el dato del curso anterior era mejor, por eso está en verde. Si está en rojo quiere decir que el dato del curso anterior, os lo he intentado poner de forma gráfica para que rápidamente lo veáis, que el dato del curso anterior era peor, aunque pudiera ser, como os he dicho antes, que aún así tuviese la tendencia negativa porque miramos los 5 últimos años, ¿De acuerdo? Bien, el porcentaje de alumnado escolarizado en centros públicos es otra, dijéramos, debilidad. El alto porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en la enseñanza no universitaria pública. Tenemos un 84% de media, cuando la media de España es un 77,4, perdón, y el País Vasco un 67, aunque tenemos que reconocer que el curso pasado, por ejemplo, la media de Navarra era peor. Teníamos 86,1, ¿de acuerdo? También era peor la media nacional, Es decir, que en este ámbito han mejorado todos. Tenemos una tasa bruta de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior, inferior también a la media nacional. Como veis aquí, tenemos un 32,9% en grado medio, 34,1% en grado superior, cuando las medias de España son 36,5 y 42,5. También pongo las del País Vasco porque es una comunidad que tiene un sistema educativo pues excelente y conviene compararnos con la excelencia, ¿no? Sí que tenemos una tendencia favorable en estos últimos 5 cursos. Como veis, a la derecha los datos anteriores eran peores. Así como el País Vasco, por ejemplo, los datos anteriores eran mejores que los que tiene actualmente. Por eso está en verde. La tasa bruta de titulación también en los ciclos formativos de grado superior es inferior a la media nacional. Como veis ahí, 27,0 de Navarra por 35,3, con tendencia positiva. Un menor porcentaje de alumnado que recibe una lengua extranjera en la enseñanza de áreas y materias diferentes a la propia lengua extranjera en eso. Tenemos una media de 3,8 cuando en España es de un 30,0. Un alto porcentaje de alumnado sobre el total con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros públicos. Aquí tenemos una tendencia todavía negativa. 21,9 tenemos en Navarra por un 9,3 en España. Por ejemplo, La Rioja tiene un 14,6 o Cataluña un 10%. Un alto porcentaje de alumnado, aquí tenemos una flecha que esto implica que son áreas de mejora, evidentemente, del sistema. Un alto porcentaje de alumnado sobre el total de necesidades de apoyo educativo, con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros públicos en los modelos G, A y PAI. Como veis aquí, un 64,2% en total, con un 3,2, 24,8, tal. Aquí tenéis en la educación pública, aquí en los modelos AG y PAI, si miramos esto que os he puesto es en general en la educación pública, y en los modelos AG y PAI estamos hablando de un 87,78, ¿vale? La tendencia es positiva. En los cursos anteriores y sobre todo el curso pasado, como veis, estábamos en 65,81, y en un 88,03 en estos modelos. La tasa de idoneidad en la edad de 8, 10 y 12 años está por debajo de la media nacional. Nosotros tenemos un 92,4, en 8, 87,8 en 10 años y 84,3 en 12 años,
cuando las medias nacionales, ya veis ahí, son superiores, ¿no? Otras debilidades que tenemos es la tasa de alumnado repetidor en el primer curso de educación primaria, que es también mayor que la media nacional. Y eso que en el resto de cursos tenemos, bueno, salvo segundo y tercero, el resto tenemos mejor que la media nacional. Pero la tasa de alumnado repetidor en general es algo a mejorar y quizás sea un tema de unas próximas jornadas educativas, ¿no? La repetición. No me quiero extender mucho en los números, los tenéis ahí. La tasa bruta de graduación en el grado superior, es decir, de técnico superior, también es inferior a la media. También es verdad que teníamos unas tasas de acceso menores, si recordáis anteriormente, con tendencias positivas, como veis. En el grado medio también tenemos una tasa menor de la media, y en mujeres también. En hombres, sin embargo, tenemos mayor que la media, curiosamente. También tenemos un menor porcentaje con respecto a la media de población adulta de 25 a 64 años con formación de segunda etapa de educación secundaria. Quizá eso es porque en el resto de formaciones estamos muy por encima de la media, puede ser, pero hay que decirlo. Un menor porcentaje con respecto a la media, la tasa de actividad en la población de 25 a 34 años es menor también que la media. Tenemos un 85,8 cuando la media es un 86,3, o en el País Vasco de un 87,3. Y la tasa de empleo en la población de 25 a 34 años, con estudios inferiores a segunda etapa de educación secundaria inferior, también es inferior a la media. Aquí también tenemos otra área de mejora, como veis. Y como una evaluación ya que basada en los indicadores, evidentemente, como una fortaleza podríamos añadir del sistema, es decir, la recuperación de algunos indicadores que el curso pasado eran negativos y que en este momento ya, con las tendencias de estos últimos años y las medias absolutas, dijéramos, pueden darse como debilidades superadas del curso anterior, que ya pasan a ser, dijéramos, de alguna manera fortalezas. Esta es otra parte que no estaba en el informe ejecutivo, pero que al ir ya ejecutándolo año tras año podemos ver. Y también pudiera suceder, que no ha sucedido, que eso es interesante, o importante, mejor diría yo, que no hay ninguna fortaleza que haya pasado a ser debilidad por la tendencia. ¿De acuerdo? Pero sí que estas que tenéis aquí eran debilidades del curso que estaban mostradas en el curso anterior, que en este momento han pasado a ser fortalezas. Me parece importante resaltar. La tasa bruta de titulación de los ciclos formativos de la formación básica, de formación profesional, de grado y de grado medio superior, también está superior a la media nacional, cuando anteriormente estaban por debajo, como ya veis aquí en la comparativa, que la tenéis a la derecha, del curso pasado, ¿no? Ciertamente, no solamente es por la comparativa del curso pasado, que evidentemente, como ya veis, nos da unas medias superiores a lo nacional, pero también por la tendencia, que vuelvo a incidir, de los últimos 5 años ininterrumpida. ¿De acuerdo? Entonces, el porcentaje de alumnado que recibe una lengua extranjera en la enseñanza de áreas o materias diferentes a la lengua propia en primaria también ha subido. Estamos en un 55,8, de los cuales un 62,2 es en la pública. La media de España está en un 39,7, o el País Vasco en un 26,9. En los cursos anteriores los tenéis a la derecha, ¿vale? Navarra estaba en un 47,9. Un aumento también significativo del presupuesto dedicado a la educación respecto al presupuesto del Gobierno de Navarra. Si tomamos como base el año 2009, que en ese momento, hasta los momentos preceptivos anteriores, era el mayor que había habido en comparativa con
con el presupuesto general del Gobierno de Navarra y a ese le damos el 1, ahora mismo estaríamos en 1,25. También hay que decir que el Gobierno de Navarra ha subido respecto a esa cifra del año 2009, estaría en 1,16. ¿De acuerdo? El gasto público en educación referente al PIB es ligeramente superior a la media también del país. Estamos ya prácticamente en un 5% cuando está el país en un 4,6%. La tasa bruta de graduación en el grado medio de formación profesional está ya similar a la media de España y estamos en 27, cuando antes estábamos en 23,9, con tendencias de estos últimos años positivas, como he dicho antes. El gasto educativo realizado en el periodo 2012 a 2021 sube un 38,13%, que es el mayor del país en comparativa, si estudiamos las comparativas desde estos cursos. La educación 0-3, después de la caída sufrida en el año 2012, se aprecia también una tendencia al alza en este periodo. Durante el año 2021 el nivel de gasto se incrementa en un 23%, también respecto al año base del 2009. Y bueno, vamos un poco a las fortalezas. Os las marco un poquito por los indicadores. En escolarización y población, bueno, pues el 70% de los centros, 71% de los centros en el curso actual son públicos. Estamos en unas cifras similares al curso pasado y no ha decrecido. Seguimos siendo fortaleza, ¿no? El 26,4% de la población navarra está escolarizada en las edades de 15 a 24 años, que es una de las más altas del país, como ya dijimos el curso pasado, ¿no? Las tasas de escolarización de las edades teóricas en los niveles no obligatorios, dijéramos que en Navarra entre los 16 y 18 años está escolarizada el 81,9%, que es la segunda del país. La media de España es un 77,3%, o el País Vasco, por ejemplo, estamos hablando de un 83,1%, que nos supera ahí en ese ámbito. La media que teníamos en el curso pasado estaba en 78,9%. El 33,9% es la tasa neta de escolarización en la educación universitaria, que es la tercera más alta del país. Hemos subido respecto, bueno, pues en el curso anterior estábamos en el 33,2% y ahora estamos en el 33,9%, ligeramente hemos subido, pero bueno, seguimos teniendo esa tendencia al alza. El 16,2% de las personas universitarias en Navarra se encuentran actualmente cursando másters. La media de España es un 14,8%, el País Vasco, por ejemplo, tiene un 9,5%, y en el curso anterior estábamos en un 15,9% aproximadamente, con lo cual seguimos con tendencias positivas. En cuanto al alumnado extranjero, aquí la tendencia se empieza a estancar, no es negativa, pero se empieza a estancar. Ya veis que la flecha que he puesto es naranja. La media del curso anterior estaba prácticamente igual a la que tenemos ahora. El 10% es el peso del alumnado extranjero sobre el total del alumnado en Navarra y se concentra, como ya hemos visto anteriormente, en la educación pública en un 83,76%. El porcentaje de alumnado en los centros públicos, sin embargo, desciende desde el curso 19-20 y está en este momento en los niveles de 2012-2013. En el curso pasado estábamos en un 88,27, 87,84, en el anterior 88,27, ya veis que la tendencia, y ahora mismo estamos en 83,76. Os he puesto los tres últimos cursos por no ir desgranando, pero vamos, la tendencia es así. Desciende también el peso del alumnado extranjero en la educación infantil pública, con un 14,34, que es un índice importante, quiere decir que luego se entiende que en primaria seguirá la tendencia, evidentemente. En primaria también ha descendido ligeramente, en la ESO también, en el bachillerato y en la FP pública. El alumnado por grupo y por docente es uno de nuestros grandes puntos fuertes que tenemos. Sigue siendo Navarra la comunidad que tiene el mejor número de estudiantes por docente del país.
que es un índice importante de calidad educativa. En cuanto a la formación profesional, la tasa bruta de titulación en la FP básicas es superior a la media. El aprendizaje de lenguas extranjeras, como he puesto aquí, también es un punto fuerte. El 96,5% del alumnado del segundo ciclo de infantil en el último curso tiene contacto o cursa con una lengua extranjera. El 100% de primaria, el 100% de la ESO y el 99,4% en bachillerato. Las medias en España y en el País Vasco están por debajo. El 14,7% del alumnado de primaria en el último curso cursa una segunda lengua extranjera, el 44% en la ESO y el 22,9% en bachillerato, también superior. El 53,2% de los centros que imparten la educación primaria utilizan una lengua extranjera como lengua de enseñanza. También ha subido ligeramente el porcentaje de centros aquí. El 55,8% del alumnado cursa educación primaria utilizando una lengua extranjera como lengua de enseñanza. En cuanto al alumnado, antes hemos visto los centros, ahora en cuanto al alumnado. En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, dijéramos que el 89,8% del alumnado está integrado en los centros ordinarios. Es la comunidad con mayor integración del país y la tendencia sigue siendo al alza, porque ya veis que el año pasado estábamos en un 87 y pico %. El alumnado con necesidad específica en Navarra tiene un peso del 33,56 sobre el total del alumnado. El curso anterior teníamos un 31,14, es decir, tiene mayor atención que el curso pasado en este caso. El 55,57% del alumnado con necesidad específica en Navarra es por la integración tardía. En el curso anterior, por ejemplo, estábamos en un 55,67, ligeramente superior. Teníamos más integración tardía que este. En la pública estamos en cifras de 61,41, mientras que el año pasado estábamos en 61,96. O sea, había más alumnado de integración tardía en la pública que este curso. Lógicamente, por esa razón, en la concertada del año pasado tenían un menor porcentaje. Señor Martín, tiene que ir terminando. Voy acabando ya. El profesorado del sistema educativo también es importante. Bueno, tenemos una tendencia, hemos subido de docentes, lógicamente. La participación en el aprendizaje permanente, como veis ahí, tenemos una de las mayores en comparativa nacional y en comparativa con las autonomías cercanas y con la UAE, de un 18,2% de formación que participa en actividades de formación superior a la media, ¿no? También tenemos un incremento significativo desde el 2016 para actividades de formación en el profesorado, lo mismo que en cuanto a la certificación de asistentes en el CAP. El gasto, ya lo habéis visto anteriormente, ha sido incrementado, estamos en 1,25% por encima del PIB. No vuelvo a redundar en este asunto. El gasto público por alumno también está por encima tanto en la pública, que está el 1,5% respecto al año 2009, que era el 1%, y en la concertada está en el 1,04%. El abandono también es muy menor somos la cuarta comunidad con menor abandono y vamos incrementando es decir, vamos reduciendo la tasa de abandono. No quiero extenderme, ahí están las cifras. Si queréis el PowerPoint os lo envío para que lo tengáis. Y la evolución de este abandono, pues lo mismo, sigue descendiendo significativamente. 4,7 puntos, que creo que es importante desde el año 2017. Las tasas de graduación, idoneidad y repetición, evidentemente vamos mejorando, es decir, salvo en esos cursos que os he dicho de primaria, primero, segundo y tercero, el resto tenemos tasas buenas, aunque, bajo mi punto de vista, aunque sean buenas y sigan teniendo tendencia, hay que considerar la repetición como una medida desproporcionada y creo que hay que reflexionarla por el gasto que supone y por la falta de soluciones que proporciona al alumnado, ¿no?
La tasa de actividad y desempleo según el nivel de formación, bueno, pues somos la quinta comunidad con mayor tasa de actividad y empleo del país. Quería ser breve y he sido más rápido al último. La conclusión, como veis, creo que es un sistema muy estable, de calidad excelente, puesto que, como he dicho anteriormente, ha recuperado algunas debilidades y no, de momento, no muestra en sus fortalezas, pues dijéramos, posibilidad de bajada hacia alguna debilidad, ¿no? Evidentemente, ya habéis visto ahí anteriormente que hay áreas de mejora, que es en donde hay que incidir en el sistema de cara al futuro. Y espero que todos estos datos estén lo más rápidamente actualizados, aunque no está en nuestra mano, para que sus señorías lo tengan ahí y consulten rápidamente, que para eso creamos este sistema de evaluación, ¿no? Bueno, y pues gracias y a sus preguntas estoy. Pues muchísimas gracias, señor Martín. Vamos a dar comienzo con los turnos de palabra de los distintos portavoces. Comenzaremos con el portavoz del Grupo Parlamentario Navarra Suma, señor González, por un tiempo de 10 minutos. Pues muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Iglesias, presidente del Consejo Escolar de Navarra. La primera cuestión es agradecer el trabajo, agradecer un trabajo fundamental para el análisis de la situación de la educación navarra, porque además nace en el Consejo Escolar de Navarra desde el órgano en el que se articula la participación de la comunidad educativa, lo que es aún más importante. Bueno, todas las personas que tuvimos esa responsabilidad nos hemos empeñado en mejorar este instrumento, como digo, tan importante para analizar la educación. Desde el principio de la restauración, por así decirlo, del Consejo Escolar de Navarra, de la Junta Superior de Educación, que ya es centenaria, se empezó pues a través, en principio, de Guillermo Herrero, con unos datos muy pequeños, muy cortos, pero que fueron el germen para que a partir de ahí todos los que hemos ocupado ese espacio hayamos ido añadiendo datos y mejorando el informe para bien de la sociedad navarra y del sistema educativo navarro. Me complace el que se siga utilizando ese esquema sistémico que consiste fundamentalmente en analizar el contexto que tiene Navarra, en analizar cuáles son los inputs que aportamos la sociedad navarra al sistema educativo, desde el ámbito del profesorado, los recursos, los medios, cuáles son los procesos que se hacen con esos recursos y, sobre todo, cuáles son los resultados. Yo le planteo dos aportaciones fundamentales y se las agradezco muchísimo en relación a este informe, a este ISEN. La primera, que el Consejo Escolar ha sido hasta ahora, en unos momentos complicados como el COVID, el lugar donde se ha hecho el seguimiento, y en los informes de estos años nos aporta cuáles han sido las circunstancias que han rodeado la pandemia y cómo ha respondido el sistema educativo a esa pandemia. Y la segunda cuestión es la que ha basado hoy su exposición, que no es otra que plantear un sistema de indicadores de la educación alineado con el sistema de indicadores de la educación que utiliza el propio Ministerio en cuanto a los tres ámbitos fundamentales, lo que es la escolarización y el entorno, la financiación, los resultados de financiación y los resultados educativos. Y eso nos ha permitido, y le digo que se lo agradezco especialmente ese paso, porque es un paso innovador, nos ha permitido comparar nuestro sistema educativo con el sistema educativo español y cualquier otro sistema educativo con unos indicadores internacionalmente aceptados. Sigo lamentando una cuestión que ya he dicho estos años, y es que al informe, al ISEN, le sigue faltando el apartado de propuestas. El apartado de propuestas debatidas, de propuestas dialogadas, que después se eleven al Departamento de Educación para su cumplimiento, al igual que hacen otros informes de sistemas educativos de otras comunidades autónomas y, fundamentalmente, como bien sabe usted, porque participa en el Consejo Escolar del Estado, el informe del sistema educativo nacional. Hace tiempo que se llegó pues prácticamente a una especie de consenso básico de que nuestro ISEN no tuviera propuestas, pero yo creo que es tiempo de superar esa circunstancia. Yo, para avanzar
y el tiempo que me deje la presidenta, porque el año pasado quise dar algún dato y no me dio tiempo. Quisiera comentar algún dato breve sobre aquellas cuestiones más importantes que todos miramos de forma transversal cuando miramos el ISEN, y me voy a centrar en algunas pocas, ¿no? Algunas pocas que he repetido en mis intervenciones en otros ámbitos y aspectos. Por ejemplo, el destacar el descenso de la población escolar y sobre todo con la proyección que hace al año 2035 el informe. Es decir, desde el 2010 hasta ahora hay un planteamiento de un descenso del 15,5% y a partir de ahora hasta el 2035 del 13,6%, ese 30% menos de alumnado que vaticinamos para el sistema y que hemos puesto sobre la mesa en distintas cuestiones. Evidentemente es un problema y es un problema que se destaca y es un problema que si se hubiera debatido, por ejemplo, se podía haber elevado alguna propuesta de cómo afrontar o cómo debe afrontar en un sistema educativo como el navarro esa circunstancia, y sobre la mesa tenemos pues las distintas propuestas sociales en relación a ratios o a circunstancias del profesorado que lleva aparejadas. Otro dato, hablando de esto, es precisamente el personal, ¿no? Es decir, hemos pasado del 15-16, del primer curso de la legislatura del gobierno anterior, de 7.245 profesores, en el 2021 9.448 y este año 9.207. Decía en una intervención reciente que eran 241 profesores menos, pero aún así que estábamos enfrentando un 30% de profes más, un sistema para un 30% de alumnos menos. Y por lo tanto, de alguna forma, ese sistema debería llevarnos a la reflexión. El tema de los gastos, pues lo mismo, es decir, el informe nos dice el considerable aumento de presupuesto que ha tenido el departamento. Desde el 21-22, prácticamente 150 millones de euros, ¿no? Los resultados parece que no pueden acompañar realmente a ese aumento. Estamos haciendo lo mismo, tenemos más o menos los mismos resultados. Algún dato sobre equidad que nos parece muy importante, ¿no? Estamos hablando de calidad, estamos hablando de aportaciones, estamos hablando de dinero. Por ejemplo, el tema de becas. En el curso 2012 las becas no universitarias fueron 1.300.000 euros. Este último curso que nos pone sobre la mesa el informe, 934.000. Las becas de comedor, ahí en el año 2015 había 9.780 alumnos en el comedor. Este año 5.738. El comedor es un factor fundamental de equidad, además de ser un motor económico para algunas empresas y trabajadoras fundamentalmente agarradas al empleo femenino, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ese aumento de dinero con disminución de factores o de indicadores que nos plantean la equidad debería ser importante. Otro dato que me parece importante destacar de los miles que tiene el informe, por supuesto, es el tema de atención a la diversidad. He cogido un dato de pedagogía terapéutica, por ejemplo, en el 15-16 había 7.240 horas dedicadas a pedagogía terapéutica. Este año 8.810, ha supuesto un dato de 1.600 horas más en la enseñanza pública. Sin embargo, en la enseñanza concertada había 1.475 y este año hay 1.226. Es decir, ha disminuido en 250 horas. Claro, cuando hablas con los centros de la concertada y con los sindicatos de la concertada, los trabajadores de la concertada, plantean que cuando se hace el esfuerzo por equilibrar el reparto entre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre una y otra red, el alumno no viene con el recurso. Yo pongo siempre el ejemplo de los alumnos de necesidades educativas especiales, que se puede ver en el informe que hay incluso un desequilibrio hacia la concertada y la pública, es decir, en la concertada hay tantos alumnos como corresponde a la red y alguno más. ¿Por qué? Pues porque ya hace muchos años en la enseñanza navarra el alumno de necesidades educativas especiales siempre va con el recurso. Vaya donde vaya, va con el recurso y entonces se equilibra la red. Pero el alumno de necesidades específicas de apoyo educativo no. Y por tanto se dice, bueno, pues vamos a equilibrar. Por supuesto que hay que equilibrar y hay que comprometer a la concertada en la escolarización de ese alumnado con dificultades, pero hay que ponerle más recursos. Y en el dato que vemos que sí que se aumenta el recurso porque han aumentado los alumnos en la escuela pública, pero en la escuela concertada incluso ese recurso disminuye. Bueno, con el tema de...